¿Puede pasar algo? Inmunoglobulinas, ¿verdad? ¿Qué tipo de inmunoglobulinas puede pasar? ¿La E? No, G, La G, muy bien, La la G. G. No, solo la G. La G es la más común, ¿no? De hecho, el bebito puede producir inmunoglobulinas G. No, porque tiene un sistema linfático. No puede, exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pasa normalmente inmunoglobulinas de tipo G, ¿ok? Ahora, estos anticuerpos, estas inmunoglobulinas de tipo G, de hecho, pueden pasar con la ayuda de esas células o de esos macrófagos fetales, ¿no? De esas células de Hoffbauer, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que observamos? Que para que se pueda llegar a capturar, imagínense así, ¿no? Una captura de anticuerpos del lado materno y pasarlo al lado fetal, ¿no? Lo que necesitamos siempre sería como un tipo de receptor, ¿cierto? Entonces existen receptores justamente en los citotrofoblastos, ¿ok? Que pueden captar la porción FC de las inmunoglobulinas. ¿Cuál era la porción FC? ¿Se acuerdan? La cristalizable, la que era los dos palitos. ¿Los ganchitos, seguro? No, ese era FAFB. ¿El tronquito o el tronquito? El tronquito, Ajá. ok. El tronquito, ok. Entonces, esa porción cristalizable, como bien dice por ahí, FC, justamente es apto como para adherirse a ciertos receptores, y ya hemos visto anteriormente que se adhieren incluso células blancas, ¿verdad? Sí. También pueden utilizar este tipo de sitios, la porción FC, para adherirse a una célula blanca y ayudarle a generar la respuesta inmunitaria. Pero acá también sirven para ser adheridos al citotrofoblasto y después pasar, ¿ok? Pasar esas células e ir hacia las células de Hoffbauer, ¿no? Estos macrófagos fetales también tienen receptores de justamente este tipo de porciones FC de las inmunoglobulinas G y logran enviarlos hacia dentro, ¿no? La parte fetal, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que se ha visto? Que normalmente este tipo de receptores, ¿ok? Generan la adherencia de ciertas inmunoglobulinas G, porque no todas las inmunoglobulinas G son iguales, ¿ok? Tenemos tipos de inmunoglobulinas G. Tenemos tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son las que más tienden a pasar? ¿Qué tipos? Tipo de inmunoglobulinas. ¿Ya? Pero, como les digo, hay tipos de inmunoglobulinas 1, 2, 3 y 4. ¿Cuál es que les comento? ¿Era IgG4? IgG4, ¿ya? ¿Alguno más? ¿Hay otros? Acá va a ser la asistencia, ya nadie más. ¿Qué tipo de inmunoglobulinas, chicos? Ahí se mencionan algunas, de hecho, acá. No sé si lo pueden observar en su PPT. La 2 y la 1. ¿Ya? Pero, de hecho, la 1 es la que más presencia tiene. La 2, de hecho, la 4 vendría a ser la que va a pasar también. ¿Por qué la 4? Porque justo mencionaban por ahí, ¿no? La 4 sí tiene que pasar. La 4 normalmente capta antígenos proteicos. Entonces, esos antígenos proteicos, de hecho, les pueden llegar a proteger de mejor manera, ¿no? Entonces, sí se necesita esta inmunoglobulina del tipo 4. ¿Ok? Ahora, la IG del tipo 2, por otro lado, creo que es la de arriba, ¿verdad? Sí. No sé si se puede ver, creo que yo lo tengo acá. La del tipo 2 también llega a pasar, pero en este caso lo que detectan normalmente son antígenos lipopolisacáridos, básicamente. Ya, 1 y 2 dice su. Bueno, también tienen receptores, acá mencionan los receptores de tipo 3 también. Pero bueno, entonces estamos hablando de que sí puede llegar a pasar ciertos anticuerpos, la mayoría son inmunoglobulinas G, ¿no? Pero tipos de inmunoglobulinas G, de hecho
eso hay, ¿no? Entonces estamos hablando de algunos tipos específicos que pueden llegar a pasar de mayor cantidad que en otros. Pero también pueden llegar a pasar inmunoglobulinas E. Se dice de que las inmunoglobulinas E pueden llegar a adherirse a ciertos inmunocomplejos, ¿ya? Y de casualidad también pueden llegar a pasar, ¿ok? Entonces también podríamos llegar a tener inmunoglobulinas C, muy poquita cantidad, pero también se llega a pasar a la parte fetal. Entonces, ¿qué otras cosas pueden llegar a pasar? Por ejemplo, si es que hay algún tipo de infección, ¿okay? Sí logra llegar a pasar algunos patógenos, pero otros van a generar, por ejemplo, la producción de citoquinas proinflamatorias. Esas citoquinas proinflamatorias sí pueden llegar a pasar y a generar como un tipo de desestabilización en el feto, ¿ok? ¿Qué otra cosa más? Puede llegar a pasar vitaminas, puede llegar a pasar cierto desarrollo inmunológico por parte incluso de la microbiota de la madre. O sea, la microbiota de la madre sirve como un profesor para en este caso la parte fetal. ¿Por qué? Porque lo que hace son presentar antígenos, ¿verdad? Y la presentación de antígenos de un microorganismo que no es malo, pues hace de que se genere un aprendizaje normalmente en el bebito o en la parte fetal. ¿Okay? Y así hay varias cosas que pueden llegar a traspasar, ¿no? La parte placentaria. ¿Okay? No todos los patógenos llegan a pasar la membrana, por si acaso, placentaria. Hemos hablado de algunos cuantos, ¿no? Y hoy día vamos a hablar de otros que pueden llegar a generar incluso la desestabilización completa del feto y el aborto. A veces generan abortos o a veces incluso pueden llegar a generar ¿cómo se llama? Nacimientos prematuros. ¿Okay? Partos prematuros. Entonces, veamos cómo es que este artículo ha dividido a la respuesta inmunitaria durante la gestación. Acá les menciona como un reloj del embarazo, ¿no? Este artículo lo que ha tomado es varias madres, ¿ok? En diferentes estadios, ¿correcto? Y les ha solicitado sangre. En esta sangre, ¿qué es lo que han buscado? Han buscado, por ejemplo, utilizar los citrómetros. No sé si ustedes han escuchado de los citrómetros, que sirven para cuantificar normalmente células blancas o también cuantificar ciertas células específicas, ¿no? Dependiendo de ciertas proteínas que contienen cada una, ¿ya? Entonces, aquí lo que han encontrado es que podemos dividirlo en tres etapas. Una etapa prematura, digámoslo así, ¿no? Temprana, una etapa media o tardía y ya la etapa postparto. Entonces, ¿qué han encontrado en la etapa inicial, en la etapa temprana? ¿Qué es lo que han encontrado? Han encontrado un montón de cantidades de natural killer. ¿Qué eran los natural killers? ¿Se acuerdan? Inmunidad innata, linfocitos T de la inmunidad innata. ¿Linfocitos? De la inmunidad innata que... Eran linfocitos básicamente, ¿no? Sí, eran linfocitos de la línea linfoide, exacto. ¿No? No los consideramos como T ni como B, porque era como que el tercer hermano, ¿cómo se llama esto? El rebelde, ¿no? Sí. Pero ahí estaba, entre la línea linfoide, ¿no? Y los natural killers, ¿qué es lo que hacen? Van y directamente tratan de eliminar células que estén dañadas, ¿sí o no? Entonces, ¿qué pasaba en una etapa temprana para que nosotros tengamos tanta cantidad de natural killer? ¿No? Acá las natural killers no eran las normales. Acá las natural killers no iban a dañar o no estaban para dañar al feto, sino que habían encontrado de que estos natural killers eran algo diferentes y por eso las llamaron natural killer uterinas. ¿Okay? Entonces estas natural killer uterinas lo que pasaba es de que en vez de llegar a dañar al feto, lo llegaba a proteger contra otras células que vinieran a dañarlo. ¿Okay? Además de eso, ¿qué más encontraron? Un montón de células presentadoras de antígenos. ¿Cuáles eran esas células presentadoras de antígenos? A ver, ¿quién me dice una? ¿Cuál? Células dendríticas, exacto, ¿no? Entonces hoy día vamos a ver algunas células dendríticas que
justamente llegan pues a ser bastante importantes en lo que viene a ser una etapa temprana del embarazo. ¿Ok? ¿Qué más? Solo para avanzar un poquito con respecto a las células dendríticas, se ha observado de que hay células dendríticas que producen ciertos compuestos que disminuyen la mucina. ¿Alguna vez han escuchado eso? ¿Mucina? Sí. Es una capa, ¿no?, que recubre justamente los intestinos. Entonces esta mucina, ¿qué es lo que hace? Imaginémonos que nosotros somos receptores, ¿ok? Receptores del bebito, ¿ok? O de una célula que está fecundada, ¿correcto? Entonces si nosotros nos ponen encima una colcha, ¿vamos o no vamos a poder atrapar al bebito? No, ¿verdad? Entonces la natural killer, ¿qué es lo que hacen? Sacan esa colcha y nos exponen. Y nosotros, ay, ya, miren, ahí viene la célula. Y la agarramos, ¿no? Eso es lo que normalmente pasa con la célula de Ella genera la disminución de esa capa, ¿no?, de esa mucina, y permite exponer a esos tipos de receptores del bebito. Ya estás jugando de nuevo, muy bien. De aquí me vas a explicar cómo llegaste a pasar tantos niveles, porque estoy tratando, me sale cargando. El internet. Ya. Internet. Sí, me sale cargando. El propio juego que yo les he mostrado, ahí me sale cargando y ya, ya lo pasó, ya está. Es padre. Es padre, ya. Bueno, entonces en etapa temprana pasaba eso, ¿ok? Y además también había bastante respuesta con respecto a la presentación de células, ¿ok? Ahora, ¿qué más se observaba? En la etapa mediana y tardía, por ejemplo, lo que encontrábamos era de que había, por ejemplo, una respuesta frente a patógenos, ¿ok? También había, por ejemplo, incrementaba los números de neutrófilos, también de natural killer, ¿no? Pero en la etapa media y tardía, lo que más se encontraba era la proliferación de células T reguladoras. ¿Okay? Entonces, estas células T reguladoras, ¿para qué me sirven? ¿Qué generaba que hubiese tantas células T reguladoras en un lugar? Las células no son las que Regulan la inflamación. Ya, regular la inflamación. ¿Se acuerdan de que habían ciertas células que podían inhibir la activación de ciertos linfocitos? ¿No? Esas son las células reguladoras, ¿no? Entonces, los linfocitos que podrían haberse activado porque pues el niño es algo un poquito ajeno, ¿no?, a la madre, entonces lo que hacía la T reguladora era decirle, oye, no, cálmate, no vamos a activarnos porque esto sí es nuestro, a mí no parece, ¿no? Así dijeron todas sus madres. ¿Ok? Entonces, esa es la etapa media a tardía. Y después viene la etapa posparto. ¿Qué se observaba acá en la etapa posparto? De que después de lo que viene a ser ya el trabajo de parto, lo que encontraban básicamente era tolerancia a otra célula, o sea, a otra célula ajena, o sea, a los implantes fetales. ¿Okay? No sé si alguna vez han escuchado ustedes de personas que no pueden tener bebitos, ¿no? Y de que empiezan a hacer tratamiento, ¿correcto? Y que lamentablemente hay algunas de ellas que no llegan a cumplir, o sea, no llegan a tener bebitos después de la Entonces, bueno, la persona se estresa y toda la vaina, ¿no? Pero ¿qué pasa después? Que de la nada la persona se ve embarazada. No sé si han escuchado también de eso. ¿Sí? A su tía le pasó, dice. Ah, qué chévere. Ya, lo que pasa es de que dicen, ¿no?, que después de haber generado un embarazo, bueno, ¿no?, y haber ya dado a luz, ¿no?, lo que pasa es de que posiblemente nuestras células se adecúan un poco, ¿ok? Y como que toleran más a cualquier célula que haya sido fecundada. Entonces, lo que normalmente pasa es de que la implantación es más fácil. Yo lo asocio mucho con respecto a que en el caso de las personas que han
básicamente hacen esta parte, ¿verdad? O tratan de hacer esta parte. Obviamente no llegan a todo, ¿no? Pero su cuerpo se está preparando para poder llegar a tolerarlo de cierta manera. Ahora, no llega a generar una implantación real, pero como el cuerpo ya está como que un poquito más tolerante, ¿no? A esa célula extraña, pues es mucho más fácil después de que haya una implantación más pronta, ¿no? Entonces la gente como que dice, bueno, no me funciona, pero bueno, pues ahí nomás la voy a dejar y después de la nada salen avanzados. Entonces, tiene un poquito de razón, ¿no? en esta parte, en el hecho de que las madres suelen ser un poquito más tolerantes hacia las células o los implantes fetales después del parto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa también con las mamás? No sé si, bueno, ustedes sí me han dicho que tienen hermanos, ¿no? Y hay algunas madres que suelen tener hijos después de un año y cada año, o sea, es como que porque tú tienes 20, tu hermano tiene 19 y tu otro hermano tiene 18, ¿no? ¿Qué pasó? Más facilidad para el implante. ¿No? La parte de postparto llega a generar esto, ¿no? El hecho de que la tolerancia hacia una célula extraña sea mucho más alta, ¿no? Pero además de eso, pues lamentablemente no está bien entendida hasta ahora, hasta el momento. De hecho, toda la parte materna, ahorita hay cosas que sí se entienden, pero no es todo. O sea, todavía falta más cosas, más investigaciones que hacer, ¿no? ¿Okay? Entonces vamos a ver la etapa temprana, digamos así. ¿Okay? Esta, por ejemplo, es un esquema de cómo es que llegan a generarse esta implantación. ¿Okay? Acá, por ejemplo, tenemos la placenta del feto, acá tenemos la decidua materna, ¿no? Y acá observamos, en este caso, ¿no? El trofoblasto. ¿Okay? Yo que les había comentado de que el trofoblasto normalmente necesita, ¿no? llegar a implantarse adecuadamente en la decidua materna, ¿sí o no? Entonces, vamos a ver en un ratito cómo se llega a generar este rodamiento quizás de la célula y la implantación. Y después viene esto, ¿no? El hecho de que ya se establezca, ¿ok? Entonces, para establecerse, básicamente, ¿qué es lo que necesita? Que en una primera instancia se genere una inflamación en la zona, ¿ya? Aunque parezca raro, ¿no? Pero se genera una inflamación. Y esta inflamación hace de que empiece a generarse el llamado de varias células. ¿Qué tipo de células? Natural killer, que ya les he mencionado que son las uterinas, ¿verdad? Natural killer uterinas, que son un poquito diferentes, menos citotóxicas que las normales y que no necesariamente van a ir a dañar a la célula, en este caso al feto, ¿no? O al trofoblasto, sino que en cambio va a tratar de ayudarlo contra otras células que puedan llegar a tratar de dañarlo, ¿no? ¿Qué otra célula más les comenté que podría llegar a generar? Linfocitos reguladores, pero también células dendríticas, ¿verdad? Células dendríticas en bastante cantidad. Ya, neutrófilos también tenemos por aquí. Macrófagos, básicamente, ¿no? Toda la ayuda que se necesite para poder llegar a tratar de proteger, ¿no? esa implantación. ¿Ok? Entonces, una vez que llegamos a tener una implantación, ese trofoblasto ya empieza a generar, ¿no? Básicamente esta parte, ¿no? Que es el sincitio trofoblasto. Entonces, este sincitio trofoblasto va a empezar a expresar TLRs que normalmente sirven para algo. ¿Para qué servían los TLRs? ¿Se acuerdan? Para reconocer el patógeno. Para reconocimiento. Para reconocimiento de qué? De PAMS. ¿Okay? Estos son los PRRs, ¿no? En este caso es un tipo de PRR, es un TLR, tipo TOL, ¿verdad? Y van a tratar de recepcionar antígenos externos, ¿verdad? Y lo que van a tratar de recepcionar normalmente es, pues, la microbiota que tenga la madre también, ¿no? Bacterias comensales. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, en este caso, esa invasión va a tratar de... Es invasión, de literal, es comunicación, ¿no? Además de generar esa inflamación, también va a empezar a censar el lugar. ¿Ese lugar es bueno para mí o no? Entonces va a tratar de expresar estos TLRs, ¿ok? Tempranamente para poder empezar a determinar si es que todo está en homeostasis, digámoslo así, ¿no? O si es que está habiendo algo que impida el establecimiento, ¿ok? Si es que llega a
se llegase a impedir el establecimiento, obviamente vamos a tener una pérdida, ¿sí o no? ¿Ok? Entonces, realmente lo que importa aquí bastante es de que todo el ambiente externo que normalmente lo está brindando también la microbiota, ¿no? O la comunidad bacteriana de la madre, pues tiene que generar factores que le ayuden al establecimiento, o sea, que le digan todo está bien, todo está bonito, sigue quedándote por aquí, ¿no? Entonces, vamos a ver cuál es el perfil que normalmente tenemos en el embarazo, ¿ok? Yo les había comentado que podemos comparar con dos situaciones, ¿no? La primera, ¿qué cosa? Un trasplante, ¿no? Y la segunda, un tumor. ¿Qué creen que son ustedes? ¿A qué se parecen más? ¿A un tumor o a un trasplante? A un tumor. O sea, cuando era su baby shower, que es lo que me dijeron. Les presenta mi Les presento mi tumor. Celebrando mi tumor, ¿no? Mi tumor es femenino. Mi tumor es masculino. No, mentira. Entonces, a un tumor dicen. ¿Y por qué un tumor? ¿Por qué no un trasplante? Porque sí es una masa que está creciendo, como se dice. Ya. También un trasplante es poner otro que no va a crecer. Ah, ok, ya. O sea, acá por acá me dicen de que un trasplante es como poner una célula completamente diferente, ¿no? En la madre. Perdón, no Ambas son iguales, o sea, los dos. Trasplante y tumor. No, pero en sí es como que el trasplante sería como que tipo, se están poniendo un nuevo órgano en un lugar donde ya había algún órgano, entonces tú lo vas a reemplazar. Ok, ya, vamos pues por ahí primero, ¿ya? Vamos a recordar un poquito qué pasa en los trasplantes. ¿Alguien ha visto a alguien, ¿no? Que haya pasado por un trasplante? ¿No? ¿Nadie? ¿De medio? ¿Cómo así? De melón, no. De trasplante de melón. No, de trasplante de órganos. De cualquier órgano. Un riñón, un pedazo de hígado. ¿No? ¿Nadie? Ya. Grey's Anatomy, ¿qué les dice? Doctor House, ¿qué les dice? Incompatibilidad, dice. ¿Ok? En un trasplante, chicos, tiene que haber un donador y un receptor, ¿sí o no? Ya. Entonces, para que haya un donador, ¿qué tiene que haber? Compatibilidad, ¿verdad? Entonces, normalmente se hacen varias pruebas en las que detectan si hay compatibilidad o no con el receptor. Si es que son completamente incompatibles, ese trasplante, por más de que le ingresen inmunosupresores al receptor, jamás lo va a llegar a captar como propio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este trasplante? Miren lo que pasa, ¿ok? El trasplante, como bien dicen sus compañeros, es algo externo, son células completamente distintas al receptor, ¿verdad? Y van a venir con su propia célula dendrítica, ¿sí o no? Claro, sí, ¿no? Entonces, esas células dendríticas, ¿cuál es su función? Presentar antígenos, ¿no? Entonces, esa célula dendrítica va a presentar a los antígenos de justamente ese órgano. Y si ese órgano es ajeno, ¿no?, al cuerpo, obviamente va a llegar con un antígeno completamente diferente, ¿no? ¿A dónde? A los nódulos linfáticos normalmente, ¿no? De los nódulos linfáticos se los va a presentar a los linfocitos T. ¿Y qué va a pasar con esos linfocitos T? Van a decir, oye, esto creo que no está bien, ¿no? Algo ha entrado y que creo que no es mío. Entonces, van a empezar a aumentar. O sea, se van a activar, van a proliferar y van a generar la activación completa, ¿no?, de este tipo de células. Linfocitos T que van a llegar en ayuda y van a tratar de eliminar a esa cosa extraña que ha ingresado. ¿Ok? Entonces, normalmente esto pasa y puede llegar a generar un rechazo de trasplante, ¿verdad? De hecho, la persona que genera un traspaso de órgano, ¿no?, llega a tomar inmunosupresores, ¿no?, para que este tipo de situación llegue a disminuir hasta que lo llegue a atorar en algún momento. Según lo que me había dicho mi profesor, era más que nada que debían ser compatibles su MHC. Su CMH, Ajá. ok, ya.
Porque si no eran compatibles de una u otra forma iba a rechazar. Sí, No se importará si puede tomara. llegar a rechazar. Por eso se estudia muchos meses en donante. Ah, perdón. Se estudia, el profesor me había dicho que se estudiaba meses en donante para Sí, ver si eran claro. o no eran O compatibles. sea, no es que haya hoy día agarro, te pongo un nuevo riñón y vete a tu casa y pues hablamos, ¿no? Me avisas que todo va bien. No, tiene que haber controles, chequeos, ¿no? ¿Ya? Para poder verificar si es que estamos incrementando ciertas células inmunitarias o no. ¿Ok? Pero ¿qué pasa en un tumor? Ya que ustedes han dicho que prefieren ser un tumor que un trasplante. El tumor en sí es una, no tiene tanta diferenciación como un trasplante, además es como que las comunidades necesitan tener células propias que son como que ¿cómo decirse? No se diferencian bien y se están como que creciendo más. Exacto. O sea, son células nuestras, ¿sí o no? Sí. Pero que han pasado al lado oscuro. Sí. ¿Y qué ha pasado? Y sí. Que han empezado a aumentar el número indiscriminadamente, ¿no? Y obviamente acá sí tenemos nuestras células dendríticas propias que van a tratar de mostrar antígenos, ¿no? Que a veces suelen ser incluso iguales a los que normalmente tenemos, ¿no? Pero van a haber situaciones en las que incluso el tumor logra engañarnos, por así decirlo. ¿Por qué? Porque necesita que siga creciendo, ¿ok? Entonces, lo que en la célula dendrítica presenta son normalmente nuestros propios antígenos y nuestras células inmunitarias ni cuenta se dan. Nos dicen, ok, está todo bien, esas son muestras, ¿no? Así que sí, sigan creciendo, no hay problema. Entonces lo toleran, ¿ok? Entonces, esa tolerancia o esa inducción de tolerancia que genera un tumor también lo va a tener que realizar la parte de embarazo. O el embarazo, la parte temprana del embarazo. ¿Okay? Aquí lo que vamos a empezar a observar es de que van a haber pocos antígenos, ¿no? Y de que se va a dar una presentación de manera gradual de las células dendríticas con los linfocitos. ¿Okay? Y se va a generar una posible tolerancia. Y se necesita ver esta tolerancia para que esta célula logre empezar a crecer en el lugar en el que se ha implantado. ¿Ok? Entonces, ustedes son un tumorcito. Todos, digamos. O sea, sí. O sea, la inducción de tolerancia tiene que haber. Y ¿cómo decirlo? El modelo, ¿no? más parecido, ¿no? al embarazo suele ser un tumor más que un trasplante. ¿Okay? Porque la respuesta inmunitaria se da bastante parecida. Es una inducción a la tolerancia. ¿Okay? Entonces vamos a ver aquí cómo es que pasa en una implantación de una metástasis y en una implantación de un blastocisto. ¿Ya? Mira, acá están que lo comparan incluso con el tumorcito, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a haber siempre? Acá vamos a tener, ¿no? las células cancerígenas y acá el endotelio. ¿Okay? En cualquier endotelio, ¿verdad? Entonces, para que haya una proliferación en algún lugar, tiene que haber una implantación primero, ¿no? Una adherencia, igual en el blastocisto, ¿ok? En el blastocisto va a necesitar adherirse al endometrio, ¿no? Y va a haber una invasión, tiene que haber una invasión, y después una proliferación, ¿no? Pero esta proliferación tiene que darse con la ayuda de la inflamación, ¿ok? Ahorita vamos a ver esta parte. Y esta imagen es una imagen bastante interesante porque justo es lo que les mencionaba hace rato, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba con las células dendríticas? Ya, presentan antígenos, pero además, ¿se acuerdan que el ejemplo que estaba mostrándoles hace rato? Ya, ese es el endometrio, ¿sí o no? Acá tenemos la mucina, esa cosa amarilla. Que ven ahí. ¿Qué generaba las células dendríticas? ¿Se acuerdan? Disminución de la mucina. Muy bien. Entonces, esta disminución de la mucina, ¿qué es lo que hace? Que se puede implantar en el blastocito. Ahí está, exacto. ¿No? Lo que encontramos normalmente es de que si hay disminución de mucina en el endometrio, ¿no? Estos receptores, que yo les comenté que éramos como nosotros, ¿no? Íbamos a estar ya expuestos para poder captar a esa célula o a ese trofoblasta. O, bueno, en este caso el blastocisto, ¿no? Que también nos va a Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que va a empezar a rodar hasta encontrar algún lugar en el que se
empezar con la invasión. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que normalmente dicen? Que las personas mayores, ¿ok?, tienden a disminuir la cantidad de células dendríticas. Y es por eso de que, ¿qué pasaría si es que no tengo tantas células dendríticas? Mi edad. ¿Qué pasa si es que yo ya tengo 50? No se implantan No se puede, no disminuye la mucina y por No lo tanto disminuye mucina, por lo tanto no no se deja implanta. expuestos los receptores y por ende no se implanta. no hay unión del trofoblasto. No, bueno, en este caso del blastocito, ¿no? ¿Ok? Muy bien, eso es lo que pasa cuando las células dendríticas a veces empiezan a destruir. ¿Ok? Ya. Ahora, cuénteme, ¿para qué servían los natural killer en este caso? ¿Eran natural killer normales? No. Eran natural killer uterinos, ¿verdad? Uterinos, ajá. ¿Y esos natural killer qué de diferente tenían? O sea que Menos citotóxicos, ¿ok? protegemos. Y en este caso protegían normalmente a el blastocisto. ¿Ok? Bueno, vamos a seguir con la otra imagen. ¿Ya? Entonces, ¿qué más se ha encontrado en la parte de la gestación? Se ha encontrado bueno, se ha visto que se puede diferenciar en 3 etapas, ¿no? El primer trimestre, que ustedes saben que es súper difícil, ¿no? Un segundo trimestre en el que se da como que un crecimiento fetal, ¿no? Y un tercer trimestre en el que ya tiene que haber una preparación para la labor de parto. ¿Sí o no? Ya. Entonces, ¿qué pasa en un primer trimestre? Necesitamos empezar con la implantación, ¿verdad? Y la implantación se da siempre y cuando haya una... No. Ya, pero más... Cuando haya una Pero ya fecundación. hubo ovulación. Fecundación. Ya hubo fecundación. Pero la implantación, ¿qué pasa? Cuando se disminuye la mucina. Ya disminuye la mucina, Se une se al adhiere, receptor. ¿no? Y después genera inflamación, ¿verdad? Inflamación. Entonces, en el primer trimestre se ha visto de que el perfil es proinflamatorio, ¿ya? En el segundo trimestre, en cambio, para que el bebito logre establecerse bien, crecer y toda la cosa, ¿ya? El perfil ya no es inflamatorio, va a cambiar a un antiinflamatorio. Por eso es de que vamos a encontrar más TH2. ¿Se acuerdan de qué era la TH2? Linfocitos T helper tipo 2, ¿verdad? Sí. Y estas, como hemos hablado anteriormente en clase, son perfil antiinflamatorio y bueno, son para contraparásitos. Sí, está ahí. Pero sí tiende a generar citoquinas antiinflamatorias, ¿no? ¿Ok? Y en un tercer trimestre, ¿qué es lo que va a pasar? Que ese niño ya creció lo suficiente, ¿verdad? Y tiene que eliminarse, ¿sí o no? Entonces, para eliminarse, o bueno, empezar con la labor de parto, ¿me convendría seguir con un perfil antiinflamatorio? No. Por eso es de que aquí, en el tercer trimestre, empezamos nuevamente con un perfil proinflamatorio. Es decir, empezamos a generar respuestas del tipo de TH1. ¿Ok? TH1 son los linfocitos T helper tipo 1 que generan nuevamente inflamación, ¿no? Y por ende, cuando empieza a generar inflamación, el niño empieza a generar la eliminación de ese bebé. ¿Ya? Por eso es que empezamos con la labor de parto. ¿Ok? Ya, acá no se ve bien, pero bueno, vamos a verificar un poquito. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa con la célula del trofoblasto? La célula del trofoblasto va a empezar a generar bueno, va a empezar a producir varias cosas, ¿no? Va, por ejemplo, les menciona, a ver, de repente lo amplío mejor para ver bien la imagen y no ver simplemente las cositas. Hay una que encontré. Yersinia pestis. Encontré la otra. Creo que ahí se ve mejor o... Bueno, ya no se puede hacer más con esto. No. No sé, tú eres el que arreglaba esa cosa. No se puede hacer nada. Ya. Ok,
Entonces, 82. vamos a ver un poquito qué es lo que pasa aquí, ¿ok? Vamos a encontrar, por ejemplo, de que la célula de trofoblasto, de hecho, lo que hace es reclutar células, ¿sí o no? El reclutamiento de células inmunológicas que va a empezar a tratar de, ¿cómo decirlo? De ayudar, digámoslo así, en la invasión que tenga ese trofoblasto dentro de la madre, ¿sí o no? Entonces, ellas van a ser las que, por un lado, puedan protegerlo, digámoslo así, ¿no? De otro tipo de células que puedan estar viniendo. De hecho, acá vamos a tener, por ejemplo, las células T reguladoras, que ya hemos hablado bastante de que son necesarias para que el perfil empiece a decir que todo está tranquilo, ¿no? Luego, ¿qué es lo que vamos a tener? Producción de interleucinas, ¿no? Del tipo 10, del tipo 15 y del tipo de factor de crecimiento tumoral beta, ¿ya? ¿Qué es lo que hace el factor de crecimiento tumoral? La tolerancia. Recluta células T reguladora. y esto hace o induce a la tolerancia, ¿ok? ¿Qué pasa con las citoquinas de tipo interleucinas 10 o el MCCF? En este caso, ¿no? Lo que vamos a encontrar es de que se activan perfiles de macrófagos del tipo M2. Estos tipos M2 lo que van a tratar es de generar, ¿no? Más de este tipo de citoquina, factor de crecimiento tumoral, ¿no? Y por ende, inducir nuevamente a la tolerancia. ¿Ok? ¿Qué más vamos a activar? Vamos a activar interleucinas del tipo 15 y nuevamente este mismo factor. ¿Para qué? Para llamar a células natural killer. Y estas natural killer, como les mencioné hace rato, no es que sean específicas para dañar al feto, sino todo lo contrario, van a tratar de que lo protejan, ¿no? Aquí ya la citotoxicidad que pueda llegar a tener esta célula lo va a empezar a disminuir y va en cambio a tratar de proteger, ¿ok? Entonces vamos a tener todo ese tipo de situación cuando hay una activación de trofoblasto, ¿ok? Pero ¿qué pasa si es que el trofoblasto sensa el medio y dice, no, eso no me conviene? Por acá hay mucho estrés, por acá hay mucho, no sé, pues, por acá hay mucha microbiota extraña, recapante, sentado. Se me va a desmayar, por favor. ¿Estás bien? No tengo sueño. Yo también, pero acá estoy. Qué mal, entonces, ¿qué es lo que les dije que en este caso pasaba? Que el trofoblasto va a empezar a expresar TLR, ¿sí o no? Y esos TLR van a empezar a censar el medio. Y si el medio empieza a tener, por ejemplo, algún tipo de microorganismo dañino o algún tipo de molécula que se asocia a algún daño, como por ejemplo los DAMs y los PAMs, ¿no? Entonces ese censo va a empezar a avisar a el trofoblasto de que no es un lugar idóneo, ¿no? ¿Ok? Tenemos lonchera ya. Tenemos comida. ¿No? Entonces, ¿qué han traído? Ya. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Que con este TLR, chicos, miren acá, ¿no? Tenemos dos posibilidades, ¿ok? Una primera posibilidad en la que los TLR puedan llegar a captar a los lipopolisacáridos de la microbiota normal, ¿no? Y en ese caso, la microbiota normal le va a decir a nuestro trofoblasto, ¿no? Todo está tranquilo, todo está bonito, sigue nomás, ¿no? Y va a empezar a activar, ¿no? El CRF de tipo 3 y este CRF de tipo 3 va a transcribir interferones. Los interferones normalmente llegan a ser o a ayudar a que se genere una modulación materna, ¿ya? Y a generar tolerancia también. Pero ¿qué pasa si es que en cambio, como les mencioné hace rato, ¿no? Ingresa un virus? Y este virus también puede llegar a ingresar al mismo feto, ¿no? O en este caso el trofoblasto, ¿ok? Ese virus va a inhibir justamente la transcripción de los interferones. Y en cambio
generar de que se dé genes proinflamatorios, ¿ok? Inhibiendo la tolerancia y por ende generando respuestas inflamatorias que le avisa al citrofoblasta de que tiene que irse. Entonces se genera una pérdida. ¿Ok? ¿Aborto Por eso es de espontáneo? que- ¿Ah? ¿Aborto espontáneo? ¿Aborto espontáneo? Abortos, puede ser abortos espontáneos, pero sí, la mayoría son abortos espontáneos. Porque es que a veces hay en el primer trimestre mucha más posibilidad de pérdidas, ¿no? Hay muchas personas que lo pierden y que ni siquiera saben que perdieron a un bebé. Ahora sí, vamos a seguir con este otro, que es una barbaridad de cosas. Vamos a ver acá. Diapositiva. Ok. En este caso ya vamos a ver qué es lo que pasa, por ejemplo, con las células del estroma desigual de la madre. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, lo que vamos a ver es de que se empieza a generar, obviamente, un implante, ¿no? En este caso, las células ya fecundadas logran generar una adherencia y empiezan a generar un crecimiento, ¿no? Entonces, vamos a tener, por ejemplo, a las células estromales, bueno, células del estroma desigual de la madre, que son promovidas por ciertas hormonas además, ¿no? Que en este caso son la progesterona y el estradiol, ¿ok? Y estas hormonas son obviamente hormonas del embarazo, ¿no? Que van a favorecer la producción de varias cosas extras, como por ejemplo la galantina tipo 1, el factor de crecimiento tumoral beta 1, las interleucinas 15, el CSF, las MIC1 y todo. Entonces todos estos chicos son promovidos normalmente por esta nueva etapa, ¿no? Que en este caso son moduladas por hormonas. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a encontrar, ¿no?, que tenemos células dendríticas que tratan de activar ya no linfocitos T de tipo H2 ni proinflamatorios, sino básicamente células T reguladoras, ¿no? También vamos a encontrar de que se genera, por ejemplo, el reclutamiento del natural killer. Aquí está. Los natural killer, como les mencioné hace rato, no son los que van a dañar al feto, sino en cambio van a educarse, así se les dice normalmente, se van a educar para que estas natural killer reconozcan, ¿okay?, a las células del trofoblasto y digan, ok, esto es lo que yo tengo que proteger. Entonces normalmente se genera este tipo de uniones, las HLA-C del trofoblasto con las KIR, que son receptores que tienen las natural killer. ¿Okay? Entonces esto hace de que se genere nuevamente la parte de tolerancia, ¿no? ¿Ok? Se dice de que a veces cuando se generan abortos espontáneos también no hay justamente este tipo de enlace, ¿no? No hay esta recepción entre HLA tipo C y las KIR y por ende las natural killer logran normalmente detectarlo como extraño. Entonces, esa es otra de las formas, ¿ok? Entonces hay varias situaciones más. Se mencionan por acá de que las interleucinas de tipo 15, por ejemplo, ¿no?, llegan a ser factores que producen más células dendríticas, ¿ok? Y que normalmente van a ayudar en la diferenciación de ciertas líneas específicas de células T, ¿no?, que les mencioné hace rato. ¿Qué más? Bueno, acá hay varias otras cosas, de hecho hay varias cosas extras. A ver, déjenme ver qué más hay aquí. Creo que lo más importante vendría a ser esto. Vamos a pasar a las otras. Entonces, veamos un poquito qué es lo que puede pasar en una madre, en alguien que sí ha generado.
Sí, hablando con Rosales. Dijeron que se Puede restablecer y No, eso no, que llevemos otra vez, bueno. restablecer. Me dejaron a mí que conociste a la mano. Rosales es un amor. Ya, entonces, vamos a tener dos situaciones, ¿no? En el que la madre está pues progresando de manera normal o en el que la madre empieza a tener algún tipo de cambios o de situaciones específicas que pueden involucrar alguna, no sé, o algún ambiente dañino para el bebé, ¿no? Entonces, en un embarazo progresivo normal, ¿qué es lo que tenemos? Pues que la adaptación inmune de la madre normalmente llega a ser adecuada, es decir, empieza a generar la tolerancia, empieza a generar el desarrollo de la célula implantada, ¿no? Se desarrolla bien y posteriormente vamos a tener una buena inmunidad por parte del bebé. Pero, ¿qué pasa si es que, en cambio, la madre, por otro lado, tiene situaciones exógenas o endógenas distintas? Como por ejemplo, ¿qué tipo de cambios exógenos se pueden dar? El típico estrés, ¿no? Que la madre tenga un estrés exagerado, que la madre empiece a generar o tener medicación, eso también involucra algún tipo de daño, ¿no? En la microbiota, recordemos, que empieza a tener infecciones y que empieza incluso a generar, por ejemplo, la deficiencia de vitamina D. Entonces, la deficiencia de vitamina D ya lo vamos a verlo más adelante, que también está bastante involucrado en el embarazo. Y la parte endógena, que por ejemplo tenemos que sea de edad avanzada, ¿no? Que por ejemplo las HLA y los KIR que mencionábamos aquí, no se lleguen no llegan a ser un match, ¿no? O sea, no llegan a detectarse. Y por ende también se puede llegar a perder el bebé. Entonces también podemos llegar a tener esto en un cambio endógeno, ¿no? O incluso en no tener la suficiente cantidad de ¿cómo decirlo? Hormonas del embarazo, ¿no? Progesteronas, por ejemplo. O también el no generar suficientes células T reguladoras. Entonces todo esto hace de que hay una falla en el sistema, ¿no? Y que lamentablemente no se genera una tolerancia adecuada. Y por ende, pues tenemos, ¿no? Un niño que posiblemente llegue al mundo con una baja inmunidad o incluso que haya una eliminación o una falla en el embarazo. ¿Ok? Entonces, veamos aquí cuál es el papel de las T reguladoras, ¿no? Las T reguladoras tienen unos receptores bastante interesantes, que son los CTLA tipo 4. ¿Ya? Estos CTLA tipo 4 tienen la habilidad son como un interruptor, ¿correcto? Si por ejemplo tenemos la activación de un linfocito T por parte de una célula dendrítica, ¿no? o de una ABC, y nosotros no queremos que se dé una activación del linfocito T, pues un linfocito TCD4 de tipo regulador puede llegar con su CTLA tipo 4 y decirle, no, desactívate, no quiero que te actives, ¿ok? Entonces es como jugar encantados, ¿ya? Esta célula va a decirle encantada y se va a quedar en esto, y reacciona, ¿ok? Esta CTLA tipo 4 se puede adherir, ¿ok? A lo que vendría a ser un receptor que llegue a tener cualquiera de las células T. ¿Okay? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, la CTLA tipo 4 y las B7 suelen ser uno de los match que normalmente se da para que se genere la anergia. ¿Alguien sabe qué es una anergia? Creo que lo hemos visto en una de las clases. Anergia. ¿Qué es anergia? Ya, células inmunes bajan su actividad. Por ahí va. Incapacidad de los linfocitos para reaccionar a la presencia de un antígeno. Exacto, es como que se quedan en stand-by, ¿ya? O sea, como literal, es como que se quedan en stand-by. O sea, empezaban a tratar de activarse, pero no como ya podían. les han hecho esto, o sea, les han generado un match entre CTLA tipo 4 y B7, simplemente ya no se da la activación completa y se quedan en stand-by. ¿Ya? Entonces sí podemos llegar a tener esta interferencia por medio de la CTLA tipo 4 y con la ayuda obviamente de las T reguladoras. Entonces si no hubiese
de off, ¿no? Ninguna célula T reguladora que ha sido activada por antígenos extraños con los que viene el bebito, ¿verdad? Podríamos estar en activación constante de estos linfocitos T, generarían citoquinas proinflamatorias y obviamente siempre tendríamos pérdidas, ¿no? En cambio, con una T reguladora, lo que hacen es simplemente tratar de tolerarlo hasta de que el niño empiece a crecer y se pueda ya ir por su propia cuenta. Entonces aquí tenemos a las células dendríticas en el embarazo normal. ¿Qué les mencionaba la célula dendrítica? Que de hecho participaba muchísimo en lo que vendría a ser la disminución de mucina, ¿verdad? Pero también participa en lo que es la activación de los linfocitos, ¿no? Entonces, en un embarazo normal, la progesterona le ayuda a esta célula dendrítica inmadura a generar justamente estas interleucinas para la activación de ciertos tipos de linfocitos, que suelen ser tolerogénicos, ¿no? También, ¿qué más? La vitamina D. Por eso es súper importante de que la persona llegue a tener pues, un constante contacto ¿con qué? Vitamina D, ¿dónde la encontramos? Sol. Con el sol. Entonces, sí, algunos de sus amigos o familiares han querido tener hijos por este tipo de tratamiento. Y normalmente les dan un montón de cosas o requerimientos. Entre uno de ellos es tener 30 minutos de sol todos los días. Y si vives en Lima, pero te mencionan que tienes que tener 30 minutos al día para que tu sistema logre estabilizarse. Y obviamente tener más vitamina D. Pero con este lindo clima, es que a mí me encanta el clima de Lima, pero imagínense alguien que necesite tener vitamina D, pues este clima no es tan adecuado. ¿Suplemento? ¿Qué? Suplementos. Sí, podemos tener suplementos de vitamina D, ¿no? Pero la mayoría de veces necesitas ahí hacer tu fotosíntesis un rato, ¿no? ¿Ok? Progesterona, de hecho, es la hormona del embarazo. Miren, pues, hasta ahora ya A las 9. pidan asistencia, ya les estoy avisando. Después vamos así, profesora, que no sé qué. Todos los días tienen algún abuelito o abuelita que se ha quedado parado por ahí, tienen que ayudarlo. Y vive cerca, profesora. Hasta él se queda vuelta y No, la verdad no. entonces, en la esquina, sí, mínimo te vendrás con el desayuno para todos. Aquí una tabla la siguiente, mira. Entonces se lava. Va a tener que traer comida, si no, no entra. Eso va a ser. Ah, es la ofrenda. Claro, ya te voy a compartir. Vaya ahorrando. Ya se viene con su hamburguesa de acá de la señora, ya todo lo quiero aquí. Todo. Todo lo quiero aquí, con un buffet, no voy a tener aquí. Entonces, hablábamos de que igualito se genera tolerancia, ¿no? Y acá tenemos interleucinas específicas, las TH2, ¿no? Que normalmente llegan a ayudar en esto. ¿Okay? Pero ¿qué pasa si es que yo tengo fallos en el embarazo? ¿Qué ha pasado con esa célula dendrítica? Pues lamentablemente no ha generado la activación de linfocitos TH2, sino en vez de eso, linfocitos TH1. ¿Ya? Y estos TH1 lamentablemente pueden llegar a generar producción de interferones, de interleucinas 12, de factores de necrosis tumoral que al final son abortogénicos, ¿no? ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que pasa en el embarazo? Ya hemos hablado, ¿no? Cambios inmunológicos, hormonales, hasta fisiológicos también, de carácter incluso. No saben si están poseídos o no, pero sí, yo creo que sí. A veces están poseídos. ¿Y qué pasa con estos cambios? Que llegan a generar, de hecho todo el ambiente llega a generar que el producto al final tenga cierto perfil oncológico. ¿Okay? Si ustedes son súper tranquilos, que no se enferman de nada, ¿no? Es porque sus madres han tenido un buen embarazo, no como yo. Mi madre lloraba todos los días, seguro. No sé. Pero normalmente suele tener bastante que ver el ambiente, ¿no? Y si por ahí han tenido infecciones, ¿no? Peor todavía.
Y eso involúcrenle a las personas que no tienen que comer. ¿Se imaginan esas personas que les falta la comida, ¿no? Que no se alimentan adecuadamente, que no les dan ácido fólico, ¿no? Todos esos, pues, jaramí, no me ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a encontrar acá? Miren lo que vamos a encontrar. Disminución de CMHs, ¿ok? En la célula placenta normalmente es para que ayude a que el feto llegue a generar un crecimiento básicamente, ¿no? También se puede dar bloqueadores de antígeno anticuerpo para que no lleguen a detectarlo como extraño y lo eliminen, ¿no? Pero básicamente toda la inmunidad que se da en el embarazo no es que se conozca aún por si acaso, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa con el feto? Él tendrá algún tipo de defensa. Él no sintetiza inmunoglobulinas G, por ejemplo, pero sí son pasadas de madre a hijo. Ya hemos hablado de eso. Vía parental, ¿no? ¿Ok? Ahora, ¿otro tipo de inmunoglobulinas se producen en el feto? Sí, pero a partir de la segunda mitad del embarazo, ¿ya? Inmunoglobulinas M y A. Y después, en la madre, ¿qué es lo que ocurre? Si es que tenemos un perfil tolerogénico, no es solamente contra el feto, ¿ah? Sino que lamentablemente es como que completo. Entonces en ellas, normalmente, las infecciones son o no son sintomáticas. ¿Qué creen? En las madres, ¿la infección será sintomática? No, o sea, no era sintomático, era... Hay veces en las que la persona llega a tener infecciones urinarias, por ejemplo, y no le duele nada. Llega a los controles como si nada. Y es por eso que es importante, creo que les dije en algún momento, de que todas las madres en todos los controles se hagan una prueba o un urocultivo, ¿no? ¿Para qué me servía el urocultivo? ¿Te acuerdas? ¿Para qué? En orina, ¿verdad? Que suelen ser las infecciones más comunes en el embarazo, ¿verdad? Entonces vamos a ver esas infecciones. Como les menciono, las ISU suelen ser las más comunes, ¿no? O sea, si es que hay algún tipo de daño, normalmente va a haber un ingreso de abajo hacia arriba, ¿sí o no? Entonces vamos a tener, por ejemplo, una cistitis, o incluso si es que no se trata puede llegar a pielonefritis, ¿ok? Pero no es la única, pues la ISU no es la única. También podemos llegar a tener corionionitis, ¿ok? Que es la que también se le conoce como RPM o ruptura prematura de membrana. O sea, eso es lo que genera la corionionitis, que se rompa normalmente la Los membrana. vasos. Vaginitis, eso ya lo hemos visto la semana pasada. ¿Vaginitis? Sí. No, La semana pasada, ¿no? Antepasada. a la antepasada. En la pasada seguro vinieron dos. No, sí, sí viene. Ellas vinieron allá. Evelyn, ¿quién más dice? Yo siempre vengo. Ya, entonces en la vaginitis, ¿qué hemos hablado? ¿Qué de importante tiene, por ejemplo, los lactobacilos? Los pH ácido, secretan pH ácido. Secretan pH ácido. Ya, bueno, secretan compuestos que Pero disminuyen viene el pH. pH, ¿verdad? Bonito, por favor, escrito en el examen. ¿Ya? Ayudan al pH ácido. Ayudan al pH ácido. Ya, ayudan a mantener el pH ácido, ¿verdad? Para que no haya ¿De cuánto infección. pH ácido estamos hablando? De 3. ¿De 3? ¿Cuánto? De 3 a 5. Era de 3 a 5. De 4.5 más o menos. No, está, de 3 a 5. No, pues, pero ¿qué pasaba si es que incrementaba el pH? Ya. O sea, ¿qué pasa si es que incrementa el pH? Ese pH va a ser más ideal, ¿verdad? Hacia patógenos de todo tipo, como por ejemplo, en este caso, el Escherichia coli, ¿no? ¿Ya? Pero también hemos visto de que esta vaginitis puede generarse por diferentes microorganismos. Podemos tener
vaginitis bacteriana, que puede ser por varias bacterias, ¿no? Tricomoniásica, ¿por qué tipo de patógeno? Tricomonas. ¿Qué más? Vaginal, muy bien. Parasitología, asumo que están bien. Sí. Candidiasis. Cándida. La cándida albicans. Cándida albicans, ¿no? Muy bien, ya están, ¿vieron? Si se comparan de ahorita al inicio del curso, yo creo que han aprendido un montón. Ya tienen varios nombres, ¿no? Ya tienen conocimientos biológicos, para el examen, microbiológicos, ¿no? Ya saben que es un coco gram positivo, Coco. fúngico. O sea, ya lo saben diferenciar con qué tipo de bioquímica, ya se tiene la base, ¿no? Catalasa. Catalasa, oxidasa, coagulasa, ya saben qué cosa es, ¿verdad? Pero pues eso es práctico, yo no me meto en Uriasa. Auriana también. Entonces, ya está pasando, ya muy bien, qué bien, que llegó tarde. Llegué temprano, doctor. RPM entonces, vamos a hablar del RPM, ¿ya? RPM, en este caso es ruptura prematura de membrana por una coriomnionitis. ¿Cómo es que detecto esto? Normalmente dice que se da en una situación prematura de la madre, ¿no? Y también te menciona de que el 30% suele generar nacimientos prematuros. Ahora, ¿cómo es que yo detecto si se tiene una RPM? Puedo solicitar una secreción vaginal, ¿ok? Y en este caso puedo utilizar dos pruebas. La mitracina, que son pruebas químicas, y la prueba del helecho. Pero esta prueba del helecho es un poquito rara, ¿ya? Porque miren, se lo voy a mostrar como imagen. Lo que tienen que hacer es poner encima de un portaobjetos secreción vaginal, ¿ok? Y dejar secar un ratito. ¿Alguna vez han visto un helecho? Sí. Sí, ya, qué bueno, porque hay gente que nunca ha visto un helecho. A ver. Este es un helecho. Ahí. Ah, ya, sí, sí, sí. Este es un helecho, chicos. Es lo más común. ¿Ya? Y la prueba del helecho o el test del helecho es dejar secar, digámoslo así, ¿no? La muestra, ¿ok? Y después lo que vamos a encontrar a la observación en el microscopio, en esa secreción vaginal, es este tipo de cristalizaciones que parecen un helecho o asimilan una forma de helecho. Por eso es que se le llama así, test del helecho. ¿Ya? Así, como si estuvieran secándose y generando como pues las ramitas del helecho. Y se le dice de que esto es prueba de helecho positivo. Ahora, esto de aquí te dice de que es muy probable de que esté generándose una ruptura prematura de membrana. ¿Ok? Ahora, ¿qué otra cosa más podrías utilizar? Un hemograma, ¿ok? Para ver leucocitosis. También podríamos utilizar un hemocultivo, pero los hemocultivos suelen ser muy poco utilizados porque miren cuántos positivos dan. Lo otro es también sacar líquido amniótico. Pero ustedes saben cómo es de difícil sacar líquido amniótico, o alguna vez o no saben. ¿Cómo se saca líquido amniótico? Por una aguja bien chiquita, ¿verdad? Sí, La aguja es súper grande, entonces hay posibilidad de que se afecte la madre y también el niño, el bebito. ¿Sí? Entonces este de acá es un poquito más difícil, ¿no? Entonces, si es que llegamos a sacar un poquito de líquido amniótico, ese líquido amniótico, si es que hay una infección, es purulento, ¿ok? Y si es que pues también hay infección, vamos a encontrar en él un montón de leucocitos y de bacterias. Ahora, ¿qué bacteria es la más común generando la coriomnionitis? El coli y el Streptococcus del grupo B. ¿Ustedes cuál han visto anteriormente? El A, ¿verdad? ¿Cuál es el A? El Epiógenes. ¿Qué? Epiógenes. ¿Ok? Hoy día van a conocer el del grupo B. ¿Cuál es? Agalactiae. ¿Agalactiae? No, o sí. Patógeno. Para no malograr mi... A ver, déjame ver. ¿Saprofítico? No, saprofítico. No, es estafilococos, sí.
Streptococo. Ah, ¿Neumonía? No. Ustedes tienen como un cuadrito también. Solo dice que se encuentra en el aparato gastrointestinal. El Streptococcus agalactiae. Agalactiae, ¿ok? Hoy día vamos a ver cómo podemos diferenciar ese agalactiae, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo? Por ejemplo, que la madre haya tenido un montón de tiempo en labor de parto. Podemos llegar a tener días, ¿no? Eso En labor de parece parto y eso fisiopatía. ya es demasiado. Entonces, sí podemos llegar a generar una posible infección en este caso, ¿ok? También podemos tener una columnitis cuando hay una vaginosis o por ahí un microorganismo como por ejemplo el Streptococcus agalactiae, ¿ok? Además de eso también se dice de que si es que hay una madre que pues tiende a tomar o a fumar, ¿no? También tiende a generar, ¿no? un ambiente proinflamatorio y por ende Dana, tu amiga. Parte de mi tema. Parte de tu cebolla. ¿Qué me escucha? Me habla tan bajita. ¿Ok? Entonces, normalmente ustedes saben que las infecciones suelen ser ascendentes, ¿no? Entonces, si son ascendentes, vamos a llegar a tener posiblemente un microorganismo que ha generado una infección urinaria a una infección realmente del intestino. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que podemos llegar a tener? Por ejemplo, en la parte fetal se puede dar una arcada inflamatoria y todo este tipo de síntomas se encuentran en el niño. Pero en la madre, por otro lado, puede llegar incluso hasta sepsis. ¿Ok? O una hemorragia postparto. Ahora, ¿qué síntomas tiene la madre? Podemos llegar a tener fiebres. Es lo más común. Fiebres, más de 38 grados, ¿no? Leucocitosis, taquicardias, ¿no? El fluido de líquido amniótico purulento, etc. ¿Ok? Entonces veamos un poquito sobre qué es lo que pasa en el parto, ya ni siquiera en el embarazo, en el parto. ¿Cómo se le llama esto? Cuando le hacen un piquete. Cuando son muy cabezones los niños, o sea, por acá, a ver quién me ha llegado a tener piquete. ¿Episiotomía? Es una epi. Orlando. ¿Tú también? ¿No? Piquete. Se le dice epi, mi mamá le dice epi. Piquete de mamá. O pregunta. Los hombres Mi mamá normalmente. dice epi. Y tengo que hablar del PM. Espera, cesárea no es eso. Pero no es el A ver, no necesariamente, le digo cabezones. No necesariamente. Hay mamás que simplemente han decidido tener cesárea. No es necesario. Sí, hay mamás que Es que no es como que tanto siempre es como decir que me duele y solo eso. pero ya bueno. A ver, les cuento. Eso de acá, este piquete, ¿ok? Se hace en la zona vaginal cuando el niño no puede llegar a pasar correctamente y cuando no ha dilatado adecuadamente la madre, ¿ok? Entonces ese piquete, chicos, es un corte. Sí. Y este corte anteriormente se hacía de esta manera. O sea, imagínense cortar desde aquí hasta abajo. ¿Hasta dónde llega? Hasta el ano. Y eso también era inconsistencia fecal, porque algunas veces ese músculo no se podía reparar y por lo tanto ya no podías comprimir y por lo tanto O sea, imagínense que hubo muchos niñitos que podrían haber estado infectados con materia fecal también, ¿ok? Entonces se dejó de hacer esto por si acaso, ¿ah? La episiotomía se dejó de hacer esto. Se utiliza, incluso ahora ya no se utiliza tanto, pero incluso esta partecita. Es que eso es lo que tiene que hacer así. uy, Y acá tenemos el otro piquetito que es ya no es direccionado al ano, sino para un ladito. ¿Ok? Entonces esto supuestamente es un poquito más seguro, pero pues es complicado igual, ¿no? Antes, a todas las mamás que yo sepa, yo pregunté, no es por nada, pero pregunté, o sea, ¿qué les pasa? Normalmente dicen que todas las que llegaban al seguro le decían a las del seguro, ay, ya, piquete. No importa, tu bebito tiene cabeza chiquita, no importa, piquete. ¿No? De verdad, o sea, ya les venían a generar un daño extra, además de ya todo lo que tienen que hacer. Hay niños que son primerizos, profesora, porque en los primerizos son las que no tienen una buena dilatación y pues les descortan. En cambio, las múltiples es más fácil la dilatación.
imagínate primeriza de 40 años. Eso se le considera ya como madres geriátricas. Sí. Madre geriátrica. Oye, pero no entiendo, porque, o sea, las primerizas como madres geriátricas son una desgracia. Pero yo tengo una tía que tuvo hijos hasta, creo que un año antes de su menopausia. Como si nada. Eso para romper el récord. Hay una creencia que es de que si tienes tus hijos antes de la menopausia no se te nada. Por eso es que había No, ¿quién no quiere tener menopausia? Todos queremos tener menopausia, ¿no? Yo Fíjate. tengo el periodo, yo me acuerdo de que ustedes no saben, chicos. Falta de falta. y por eso es que se embarazaban. Ah, sí, yo no sabía esa creencia. No se embarazan, ¿no? Pero, ay, qué feo. No sabía, pero yo sí sé de varios, o sea, de hecho, como yo les he contado, yo no soy de acá. Entonces, en otros lados, ¿no? Todo el mundo tiene hijos a montones, ¿no? Entonces, yo escapé. y sí, tienen varios hijitos y hasta incluso a edades bastante avanzadas. ¿Qué otro tipo de infección llega a generarse durante el parto? Una de ellas es la episiotomía, pero otra es la de la mamá de Orlando, ¿no? Claro. Tú no eres cesariado, eres cesariado. Pero acá también era una chica cesariada, ahí está. Pobre madre, tenemos que ver qué madre. Ya va 10, ya va 10. Entonces, las cesáreas, chicos, llegan a también ser, obviamente, una exposición, ¿verdad?, hacia múltiples patógenos. ¿Ok? Entonces, pueden llegar a generar qué cosa, bacteriemia, y porque yo ¿ya? Ahora, ¿qué tipo de agentes son los más comunes? Bacilos gram negativos. ¿Cómo qué tipo de bacilos gram negativos? E. coli. ¿Ya? Pero también Klebsiella, Serrates, Enterobac. Y cocos gram positivos, en menor concentración, pero sí también existen. El grupo A, que es el estreptococo Diógenes. Diógenes. Y el B, que les he dicho hoy día, Agalactiae. ¿no? ¿Ok? Además de enterococos. ¿Bien? Ya. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Puede llegar a generar, por ejemplo, una endometritis. Y esta endometritis es obviamente una infección en el endometrio, ¿no? Ahora, esto puede conllevar a una sepsis puerperal o también llamada fiebre puerperal. Que esta fiebre puerperal la mayoría de veces suele ser generada por el Streptococcus pyogenes, ¿ok? Pero también puede ser generada por otros más. Ahora, ¿cómo lo detecto? O sea, clínicamente, ¿cómo se detecta una persona con una fiebre puerperal? Obviamente tiene fiebre, ¿no? Fiebre mayor de 38 grados, dolor en la zona, como por ejemplo puede ser las cesareadas, ¿no? Dolor en la zona, taquicardias y leucocitosis. ¿Ok? ¿Qué otro? Ya está, que la pegada. Miren, gracias, Dios. Ah, ¿verdad? ¿Y los audífonos eran de nadie? No, eran de. ¿Eran tus audífonos o no? ¿Verdad? No, de. ¿Eran tuyos? Y ni caso, ni cuenta. Ahorita lo vamos a sacar a ver si es que sí. Bueno, rifa, doctora, rifa. No sé quién es, pero si no hay nadie para el fin del curso, lo rico. Y para el que saque mejor nota. Como dijo Carlos, a usted no le sirve, profesora. Bueno, endometritis puerperal, entonces les mencionaba de que puede ser generada por múltiples microorganismos, ¿no? Aquí les menciono algunos. Puede ser monomicrobiana, es decir, de un solo patógeno, ¿no? O polimicrobiana, que puede llegar a ser varios y que siempre suele ser ascendente, ¿no? ¿Ok? Pero la endometritis se suele dar en las primeras 24 horas después de haber tenido algún tipo de no sé, cesárea o de corte, básicamente, ¿no? Ahí está, 38 grados centígrados, 24 horas o hasta las 6 semanas del parto o después del parto, ¿no? ¿Ok?
Estas son las principales causas: una endometritis, una infección quirúrgica que puede ser también incluso una cerebritis, una mastitis o una pielonefritis. Bueno, también hay varias otras más, ¿no? Entonces hoy día vamos a hablar un poquito sobre un tipo de microorganismo en específico, el Streptococcus. El Streptococcus es un grupo, ¿no?, de bacterias de ¿qué tipo de gram? Gram positivo. Gram positivos. ¿Cuál es el otro que es gram positivo? El estafilococcus. El Staphylococcus, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan que les dije? Tenemos a dos cocos gram positivos siempre. El grupo de los estafilococos y el grupo de los Streptococcus. ¿Cómo los diferencio? Catalasas. Catalasa, ¿verdad? Y es por eso de que en catalasas, ¿qué es lo que vamos a obtener en un estrepto? Negativo. Negativa. El estafi son Positivo. positivos. Entonces ahí ya vamos por el grupo de los estreptos. ¿Okay? Catalasa negativa. ¿Qué más hago? Una detección de hemólisis. ¿Con qué agar? Agar sangre. Agar sangre. Ese agar sangre me va a diferenciar si es que tengo una alfa-hemólisis, una beta-hemólisis o una gamma-hemólisis. Los beta-hemolíticos suelen ser los que más nos estudiamos, ¿no? Que son en este caso el Streptococcus pyogenes y el Streptococcus agalactiae. ¿Okay? Pero también hay otros, los alfa-hemolíticos, que son los que hemos estudiado anteriormente, pero en infecciones respiratorias bajas, ¿no? Como el Streptococcus pneumoniae, por ejemplo. También hemos hablado un poquito del Streptococcus mutans. ¿Se acuerdan en qué? Mutans. No, mutans. En las ¿Encías? caries. Caries. Eso sí no me Son los que acuerdo. generan las caries. ¿Ya? Y los gamma hemolíticos, ¿sí? Los no hemolíticos en este caso, que suelen ser otros que no hemos hablado mucho, ¿no? Los Streptococcus fecalis, Streptococcus bovis, bueno. Los más importantes, como les mencioné, son los beta hemolíticos, ¿ves? Y pues parcialmente también los alfa hemolíticos. En los beta hemolíticos tenemos dos tipos, agalactiae y piógenes. ¿Cómo los diferencio? Con una prueba de sensibilidad. ¿Okay? ¿Cómo se llama esa prueba de sensibilidad? ¿Se acuerdan? ¿De fármacos? Antibiograma. ¿Ya? Entonces en el antibiograma yo tengo que poner un fármaco en específico. ¿Cuál es? Bacitracina. ¿Okay? Si la bacitracina hace de que inhiba el crecimiento de ese patógeno, ¿qué significa? ¿Que es resistente o que es sensible el patógeno? Que es no, que es sensible. Es sensible. Sensible. Es sensible. Cuando el fármaco inhibe el crecimiento del patógeno, el patógeno suele ser sensible, ¿ok? Entonces, esa sensibilidad, ¿qué me va a decir? Que es, por ejemplo, en este caso, ¿no? Es sensible, es Streptococcus pyogenes. Pero si es resistente al fármaco bacitracina, entonces estamos ante un Streptococcus agalactiae. Profesora, no tengo bacitracina para hacer antibiograma. ¿Qué hago? Otra prueba. Podemos utilizar el test de CAP. ¿Ya? Este test de CAP. ¿Qué es lo que visualiza acá? Amarillo. Este es un agar sangre, ¿ok? ¿Qué me podrían decir de esta cosa? ¿Hemólisis o no Hemólisis. hemólisis? ¿Ya? ¿Qué tipo? ¿Alfa, beta o gamma? Alfa. ¿Alfa? No, ¿Parcial? pero ¿Y esta parte? en esta partecita total. Total, en esta partecita total, muy bien. ¿Ok? Entonces tenemos una beta hemólisis en el test de CAP, ¿correcto? Pero ¿qué es lo que vamos a tener aquí para tener esta beta hemólisis? Vamos a poner a dos microorganismos totalmente diferentes, ¿ya? Vamos a ayudarnos de algo. Acá vamos a poner un Staphylococcus aureus, ¿ok? Este Staphylococcus aureus, yo sí voy a saber que es un Staphylococcus aureus, por eso es que lo voy a poner ahí en medio, ¿ok? Y de manera, creo que es perpendicular eso, ¿no? De manera perpendicular yo voy a cultivar el patógeno que quiero saber si es que es agalactiae o no, ¿ok? O sea, este patógeno yo no lo conozco, ¿correcto? Si es que cuando yo genero el crecimiento de estos dos patógenos y en la zona más cercana entre ambos empieza a haber este tipo de beta-hemólisis como una cabecita de flecha, ¿ok? No sé si se dan cuenta que es como un triángulo, está solamente en la zona cercana al Staphylococcus aureus, ¿verdad? Entonces ese patógeno sí es agalactiae.
observa la ayuda que se da con un Staphylococcus hacia un Staphylococcus galactiae. ¿Ok? El Staphylococcus aureus tiene ciertos factores que le ayudan a incrementar la beta-hemólisis del Staphylococcus galactiae. Por eso es que vemos que solo en la zona más cercana al Staphy obtenemos esa cabeza de flecha de beta-hemólisis. ¿Ok? Entonces yo les voy a poner algunas imágenes que ustedes me van a decir. Esto es Streptococcus extensus. Por ejemplo, tenemos acá algunas imágenes. De hecho tienen nombre, pero bueno, imagínense que no. Aquí. Ya. Ese es un test de campo, ¿ok? ¿Dónde está el Staphylococcus aureus? ¿Qué me dice? Es la perpendicular. ¿Es la de acá? No. Es la horizontal. La de acá, ¿verdad? Ya. Entonces, yo alrededor. No me interesa saber su vida. Ah, interesante. Ya. Entonces, acá está el Staphy, ¿ok? Todos tienen Staphy. Y miren, todos los que están poniéndose así, ¿ok? Son diferentes tipos de Streptococcus, que pues aquí se quisieron ver si es que hay un Streptococcus galactiae o no. Entonces, de acá, ¿cuáles serían los positivos a Streptococcus galactiae? La primero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1 y 5. 1 y 5, ¿verdad? Acá te ves cómo se ve como una exacerbación de la beta-hemólisis, ¿verdad? Y pues ustedes saben de que el Staphylococcus aureus sí tiene beta-hemólisis también, ¿verdad? El Streptococcus tiene beta-hemólisis, solo que su beta-hemólisis es un poquito más disminuida y solo se incrementa al estar en contacto con el Staphy, ¿ok? Igual aquí, miren, ¿cuál sería el positivo? El 1. El de acá nomás, ¿no? Los de aquí como que no se ven bien, pero no creo que sea positivo. Y acá, El 1 y el 5 también. el 1 y el 5 también, ¿no? Entonces ya se entiende más o menos cómo es esta esquema. ¿Ok? De hecho acá tenemos otros más, miren. Eso es cuando sale negativo, ¿no? O sea, tenemos el Galactiae y otro tipo de Streptococcus, ¿no? Ahí está. Ahí ya se ve bastante mejor, ¿no? Acá una beta-hemólisis que no hay cabeza de flecha, acá sí, hay un incremento, ¿no? Entonces esa es la Galactiae. ¿Sí? ¿Ok? Y acá van a encontrar varios otros más, de hecho por acá también tenemos algunos. Hay un negativo y un positivo. El 3 sería más o menos positivo. ¿El 3? ¿El de acá? El 3. ¿El de acá? Sí, este sería el positivo. Es cierto. Acá también tenemos otro, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que pasa en un test de campo. ¿Ya? Para que estén preparados cuando el profesor les pregunte en práctica. Porque eso lo van a ver en práctica. Sí. ¿Ok? ¿Práctica? Sí, en práctica. Yo pensé que ¿Se va? ¿Cómo que hacer más cosas malas, va? ¿Qué de verdad no? ¿Qué hacen en práctica? A ver, cuéntame para que quede registrado. No sé. No sé. No voy hasta 5 semanas, creo. ¿Cuándo va el? Es a las 7 de la mañana. Yo llego tarde. Le voy a decir a la profesora. Póngale cero, profesora. Que lo reporto. Me ponen de hecho. 30% ya he pedido. Antes ni siquiera pasan la lista y ya aparezco en asistencia. Es verdad, no, esa nunca está. Ni lo conozco, seguro dice. A ver, dice, voy a seguir jugando y con eso voy a pasar el examen. Sí. Con esto se pasa. Ya aprendí, se aprende. Con esto ¿Estás se aprende. ¿En qué? Tengo la Yersinia pestis. Pestis, seguro, pestis. Yersinia pestis. Yersinia. La otra vez les dije, todavía se dignaron a cambiarle el nombre en el evaluador. Para ver si estaba atento. Y sigue, no que malo. Ya que no me estaba durmiendo. Como ustedes, a veces de la mañana.
inicial, ¿no? Cuando ya empieza a nacer. Y también postnatal. ¿Por qué postnatal? A ver, ¿qué me dicen? ¿Postnatal? Postnatal. ¿Qué puede pasar en la parte postnatal? Infección con el cordón umbilical. Infección por el cordón umbilical. O sea, cuando se sale. No, o sea, cuando está ya nacido también puede infectarse del mismo ambiente o del ambiente donde está. Por ejemplo, donde se trata de un servicio neonatal, o sea, en ese mismo espacio, porque algunos solo también pueden estar enfermos y puede estar en un UCI. Y eso se puede como que contagiar, hacer como que una... Intrahospitalaria. Ajá, y también... Puede ser intrahospitalaria, pero también ya, o sea, te remite a la mamá. No sé, comida. Así es. Hacia el bebé, o sea, de la madre del bebé. O sea, sí, puede ser. Pero la mayoría de veces suele ser en el entorno, ¿no? Puede ser en el hospital o puede ser en tu casa también, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces, como creo que yo les comenté un día de que algunos bebitos llegan y ya les están dando besos por todos lados. El pobre bebito se lo chapan, ¿no? Y ya le están transmitiendo microorganismos que el niño en la vida tendría contacto, ¿no? Entonces se lo chapan al pobre bebito, qué bonito, ya el pobre bebé está con ella. Entonces sí pueden llegar a generar daños, como por ejemplo el ingreso de staphy's, el ingreso de por la madre también, ¿no? VIH, citoplasmovirus, ¿no? Patógenos bacterianos, pero que están ligados a la parte gastrointestinal. ¿Por qué gastrointestinal? Porque pues a veces la persona no se lava las manos, ¿no? Entonces pasarse el niño y a veces la gente no se lava las manos después de ir al baño, eso también puede llegar a generar una infección. ¿Se pide? No, sí. También por el cordón umbilical, eso es cierto. En este caso puede ser tétano, por ejemplo, ¿no? ¿Okay? Y de hecho hay un montón de factores de riesgo. Ya les estoy explicando algunos cuantos. Vamos a ver entonces microorganismos que pueden estar en la madre y que pueden llegar a tener efectos en el feto. O sea, por ejemplo, si he tenido rubiola, ¿qué tenemos? Rubiola congénita en el feto. Citomegalovirus también puede pasar. VIH también, ¿no? Virus zóster, el virus que hemos estado hablando la semana pasada, ¿no? Herpes simple, virus del VIH, del hepatitis B, ¿no? También. Treponema pallidum, ¿qué era treponema pallidum? Microorganismo que generaba qué cosa? Sífilis, ¿o no? Sífilis, muy bien. Y listeria monocitógena, que fue también el patógeno que vimos la semana pasada, ¿no? Listeria congénita. ¿Okay? Entonces, ¿qué tipo de efecto pueden llegar a generar? Por ejemplo, podemos llegar a tener pérdida, ¿no? del oído congénito por citomegalovirus, ¿no? Podemos llegar a tener hipoplasias o un nacimiento prematuro por varicela zoster. En rubiola podemos llegar a tener restricción de crecimiento fetal, o sea, el bebito va a llegar a salir bien pequeñito. Y también vamos a tener, por ejemplo, a partir del virus del herpes simple, ¿no? En la parte neurológica va a tener herpes. Y así cada uno de estos te menciono más o menos qué es lo que puede pasar en el niño, ¿no? Ahora, se puede dar también un tipo de daño en el pulmón agudo, ¿no? En fetos o en neonatos, ¿ok? Si es que llegásemos a tener, por ejemplo, ciertos mecanismos inflamatorios, ¿no? Entonces aquí vamos a tener todos los mecanismos que pueden llegar a activar a ese tipo de situación, como por ejemplo acumulación de macrófagos, acumulación de neutrófilos, citoquinas proinflamatorias. Todo eso conlleva a que se generen ROS, o sea, especies reactivas de oxígeno, ¿ok? Y que se genere daño normalmente en los tejidos. Entonces, al final el niño va a tener un daño agudo en el pulmón, ¿ok? Entonces, veamos un poquito sobre este mecanismo, ¿ok? Creo que acá no se ve muy bien. Bueno, por ejemplo, acá se mencionan de que tenemos, por ejemplo, la corioamnionitis como un primer factor, ¿no? Que justamente puede conllevar a este tipo de eventos. ¿Okay? Ahora, ¿qué es lo que más puede generar además de la corioamnionitis? También te puede llegar a generar una exposición prematura prenatal, se menciona, ¿no? Hacia lo que vendría a ser citoquinas proinflamatorias. Es decir, si tenemos, por ejemplo, una corioamnionitis, podemos conllevar a que el perfil que se genere sea inflamatorio.
Y este perfil inflamatorio, ¿quién lo genera? Por ejemplo, macrófagos que ya vienen siendo activados por algún tipo de infección, ¿no? Que por ejemplo tengamos neutrófilos que también hayan sido reclutados y que vengan previamente con ese tipo de perfil, ¿no? ¿Qué más? Neutrófilos que puedan conllevar, además de inflamación, también a la formación de arroz, ¿no? O de óxido nítrico. Entonces, ya sea las especies reactivas de oxígeno o los óxidos nítricos, cualquiera de los dos puede empezar a generar vasodilataciones, ¿no? Y esas vasodilataciones conllevan muchas veces a ciertos edemas, ¿no? ¿Qué me pasa? ¿Ok? Ahí está, tenemos otras más, por ejemplo, la listeria monocitógenes. Les habíamos mencionado de que además de generar listeriosis en el feto, también podrían conllevar a el traspaso de pulmonar, ¿no? Y también a una meningitis incluso. Entonces esto de acá yo no lo voy a seguir mostrando, vamos a pasar. En las infecciones perinatales los más importantes son los agentes TORCH, se le llama, ¿ya? Son los de aquí, los más comunes, digámoslo así. ¿Qué significa TORCH? Cada una de las letras significa un patógeno, ¿ok? Entonces, vamos a ver como la Rosalía nos habla. ¿Todo de qué? Todo de toxoplasma. Todo de toxoplasmosis. RD, rubiola. CD, CMH o citomegalovirus. HD, herpes. ¿Ok? Ahí está todo. ¿Ok? Pero además de eso, obviamente no es lo único que puede llegar a generar infecciones secundarias, ¿no? También pueden llegar a generarse infecciones por otros tipos de virus o incluso algunos parásitos, ¿no? Como la malaria. Hablábamos la semana pasada, ¿sí? ¿La semana pasada fue? Sí, ¿no? ¿De malaria? ¿Hablamos de malaria la semana pasada? Sí. No hablamos mucho, no hablamos mucho. Fue en Pero práctica. sí lo tuvimos que ver un poquito. Por el vector creo que me acuerdo que entonces malaria ya involucra el conocimiento de parásitos, Sí. ¿verdad? ¿Alguien sabe cómo se detecta malaria? Gota gruesa, muy Sí. bien. ¿Algo más? Igual están. ¿Hay algún tipo de, no sé, prueba rápida? ¿De malaria? Pero, Disculpe, bueno, TDAH, pero vamos a seguir con malaria. Para más o menos recordar, ¿no? ¿Alguien sabe cómo se detecta malaria? Además de gota gruesa. Era Elisa, pero Bueno, malaria, en este caso que sea Plasmodium falciparum, ¿no? El que generaba el síndrome ictérico hemorrágico. ¿Alguien sabe? Hay algo muy interesante con malaria, y eso me olvidé de comentarles la semana pasada. Malaria, Plasmodium falciparum, porque el vivax es otro, ¿verdad? El falciparum normalmente se estaba detectando en Perú con una prueba rápida anteriormente, con los años 90 y casi en el 2000, con una prueba de HRP2, que es una proteína que tiene el parásito. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? Que se dieron cuenta después de mucho tiempo de haberse utilizado esta prueba, de que algunas cepas que nosotros tenemos acá en Perú de Plasmodium falciparum no tienen HRP2. O sea, las han delecionado. ¿Saben qué es delecionar? sí, que las, o sea, Claro, ya no los han las expresan. ocultado, ¿no? Ya no las Ya expresan. no las tienen, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba si es que yo estoy buscando el HRP2 y no está? No tiene malaria. No tiene malaria, pero sí la tenía. Sí, la tiene. Exacto. Hay falsos negativos. Y los tenían por mucho tiempo. Entonces, después que se dieron cuenta que nuestras cepas tenían un déficit en esa proteína, recién utilizaron otra proteína extra. Creo que eran dos proteínas más. Una de esas, de las que me acuerdo, es la de lactato deshidrogenasa, si no me equivoco. Y la otra, no sé, eso no me acuerdo. Pero la lactato deshidrogenasa ayudaba también en la detección de malaria. ¿Ya? Entonces, de hecho, pues les conviene utilizar pruebas rápidas porque en los lugares lejanos tienen que saber rápidamente si es que tienes o no, ¿no? Pero pues lamentablemente tuvieron varios falsos negativos. Bueno, volviendo de mi TDAH, vamos a seguir con esto, ¿no?
Pero lo bueno es que el TDAH ayuda a mostrar más cosas. Sí. Ya. Vamos con la sepsis. ¿La madre puede generar una sepsis? Claro que sí, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo se observa esa sepsis. No se ve muy bien. Voy a buscarla aquí. Entonces, en este caso, en la sepsis, ¿no? Lo que observamos normalmente es de que ¿no? Acá tenemos células, ¿no? Acá tenemos un reconocimiento de patrones normalmente por PAMS y PRR, ¿no? Acá tenemos este reconocimiento. Recordemos de que ese reconocimiento puede llegar a ser a partir de una bacteria, por ejemplo, ¿no? Hacia un receptor, ¿verdad? Y el receptor va a empezar a generar o a activar ciertos factores que conllevan a la producción, por ejemplo, de óxido nítrico, ¿no? Óxido nítrico. Este óxido nítrico, como mencioné hace rato, ¿no? Lo que va a generar es, sí, de hecho, puede ayudar a la eliminación del patógeno, pero además de eso, también puede llegar a generarse una sobreproducción del mismo. Y si generamos una sobreproducción de óxido nítrico y de proteínas, de proteínas proinflamatorias, ¿verdad? Lo que vamos a empezar a tener es como una cascada en exceso, ¿no? De citoquinas, ¿ok? Entonces esa sobreproducción hace de que se genere una hipotensión y también una alteración en la función cardíaca, ¿ok? Ahora, cuando hay daño en tejidos, también lo que vamos a encontrar es que se activa, por ejemplo, el complemento, el sistema del complemento, ¿no? Este sistema del complemento, por un lado, como les mencioné hace rato, ¿no? Sirve también para el reclutamiento de células inmunológicas, pero además también sirve para la producción de citoquinas proinflamatorias. Entonces, al final, todo conlleva a que se exacerbe este tipo de respuesta, ¿ok? Entonces, en una forma más severa, lo que vamos a encontrar normalmente es que se diseminen de manera intravascular, ¿no? Se genere, por ejemplo, microtrombos o también incluso puede llegar a generarse cuadros de hemorragias. Entonces, al final vamos a tener o vamos a conllevar a una sepsis materna. ¿Ok? Pero esa sepsis también puede conllevar a un shock séptico, ¿sí o no? Sí. Entonces, aquí que tenemos nuevamente la misma sintomatología, ¿no? Empezamos a observar que se alteran la concentración o la producción de óxido nítrico, empezamos a tener mucha más producción de esto, por ende más concentraciones de citoquinas y esto genera además vasodilatación, que es lo que mencionábamos hace rato, ¿no? Además de eso, vamos a encontrar de que puede llegar a generar cardiopatías y por ende también la posible muerte de la madre. ¿Okay? Ahora, ¿existen algún tipo de efectos que puedan estar relacionados a diferentes órganos? Claro que sí, ¿no? De hecho, una sepsis y un posible shock séptico conlleva a al mal funcionamiento de varios órganos, ¿sí o no? Entonces, en la parte cardiovascular, por ejemplo, vamos a tener un colapso rápido hemodinámico. En la parte respiratoria, va a disminuir la presión coloidal del plasma, vamos a tener resistencia vascular pulmonar, ¿no? Y se va a dar una susceptibilidad a lo que viene a ser un edema, básicamente, ¿no? Ahora, ¿qué más se da en la parte respiratoria? Vamos a empezar a generar una disminución de la oxigenación, ¿ok? Y por ende, si tenemos una disminución en la oxigenación, ¿qué vamos a necesitar? Oxígeno. Respirar más. También. Vamos a necesitar respirar más, por ende nuestros latidos por minuto van a aumentar, ¿verdad? Entonces, todo esto conlleva incluso a la parte de daño cardiovascular, ¿verdad? En la parte de coagulación, como les mencionaba, como se generan microtrombos, como se generan las regulaciones básicamente en la parte de la circulación y se genera hipoperfusión también, podemos generar daño en los tejidos cardiovasculares. Todo eso en sepsis materna. ¿Sí? Ya, vamos a ver. ¿Qué han aprendido con la Rosalía? Torch. ¿Cuál de esos no estaba en la Rosalía? A ver. No, la viola.
Nada, pero ya nada de la Rosalía. Muy bien. Trichomona vaginal estaba el citomegalovirus también, herpes. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es la que no? El rubiola. Incorrecta. ¿Cuál es la incorrecta? ¿Incorrecta? ¿Cuál? Tricomona. Ah, tricomona vaginalis no es, porque era la T o de todos. De todos son las hormonas. Muy bien. Eso es todo, chicos. Eso es todo. Vení una hora. No quiero más, quiero más.